Seguimos con el programa. Saludamos al hermano Carlos del barrio San José, al hermano Marcelo, a Manuel, a la hermana Eliana, a la hermana Patricia y a todos los santos del Señor en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Y quería pedirte, Kevin, que nos vuelvas a compartir el capítulo 21, el verso 1. Bien. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Amén. ¿Qué dice? ¿Y el mar? Ya no existía más. Amén. ¿Saben que este concepto de mar, que ya no existía, este concepto es representado por la inestabilidad? Ustedes saben cómo es el mar. El mar está de continuo movimiento de un lado para el otro, y vemos que representa este movimiento esa inestabilidad. Me acuerdo que cuando hubo la época de la pandemia, el mar parecía como un lago. Amén. Acá en Mar del Plata. Todos los días que tuvo la pandemia era el movimiento de la tierra y todo eso, había quedado como serenito. Sí, como un Amén. lago. Pero ¿qué vemos? Que en Jerusalén será todo ordenado. El mar también es sinónimo de miedo en el judaísmo. Esto lo podemos encontrar nosotros. Ahora bien, dice, y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios. El significado de redención. Hoy hablamos de que la palabra cordero significa redención. Entonces, ¿qué dice? Él habitará con los hombres. Amén. Vamos a leerlo, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos, si realmente todo esto es algo en el cual tiene que realmente despertar en nosotros ese agradecimiento eterno que debemos de tener con el Señor por estas cosas que la palabra de Dios nos muestra, que nos anticipan a lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, esta bendición es precedida por esto que nosotros estamos haciendo en la tierra, ¿sí? Ustedes de su lugar, nosotros desde el nuestro, y cada uno de los componentes del cuerpo del Señor, obrando y poniendo lo que puedan poner para que la obra del Señor sea difundida. Y cuando hablo de obra, hablo de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, ¿sí? No estoy hablando de otras cosas, estoy hablando exclusivamente de la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 4 también en Apocalipsis 21. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Por qué? ¿Qué nos dice este versículo? Porque no habrá más pecado, no habrá más nada negativo. Amén. Amén. Vamos a leer el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, ¿qué encontramos? Una nueva realidad, nuevo, un gran cambio que se producirá. Dice, y me dijo: escribe estas cosas. Yo soy el alfa y la omega, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en el verso 6. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Que es la primera y la última palabra en el alfabeto griego, alfa y omega, ¿sí? Entonces, sabemos que 6 es el concepto de gracia, y por la gracia de Dios se hará un reino nuevo, ¿sí? Por la sangre del Cordero será por la gracia de la redención. ¿Escuchamos bien? ¿Todos?
será por la gracia de la redención. Amén. Entonces, vamos a leer el verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Vos sabés que antes de entrar a esta introducción de estos versos, sería muy importante que cada uno de ustedes, cuando tengan la oportunidad, puedan leer el capítulo 55 de Isaías. Habla de cómo nosotros podemos alcanzar y encontrar esta respuesta, la que venimos compartiendo con ustedes, cómo podemos llegar a todo esto que la palabra de Dios nos avecina que sucederá con cada uno de aquellos que realmente acepten y reconozcan que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que no hay salvación fuera de Él, sino que es a través de la persona, a través del Hijo de Dios, a través de, como citábamos recién en este verso donde nos dice que Él es el alfa y el omega, ¿sí? El principio y el fin de todas las cosas. Por eso, en la antesala del inicio del programa, hablábamos de conocer lo que los profetas venían anunciando, y desde el comienzo de la creación y la dirección y el alineamiento de todas las profecías que encontramos en la palabra de Dios, direccionándonos hacia esta nueva realidad que en el futuro gozaremos los que realmente hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, les comparto para que puedan tomar nota y en algún momento puedan leer ustedes el capítulo de Isaías 55, profetizando sobre lo que hoy estamos compartiendo, ¿sí? Hablamos de cómo poder encontrar esta respuesta. Y vemos en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis cómo llegar a su reino. Porque hemos estado compartiendo anteriormente en los programas anteriores, nosotros hacíamos bien una pregunta, pero la pregunta se la estábamos haciendo a ustedes. ¿Por qué ustedes creen que esas cartas a las iglesias fueron escritas? Yo siempre les he compartido cuáles eran los reclamos del Señor, cuáles eran sus satisfacciones con cada una de esas iglesias y cuáles eran las cosas que Él encontraba faltante en estos grupos de cada una de estas iglesias. Por eso he denotado para compartirles que puedan leer el capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis y haciendo referencia también de cómo llegar a su reino, ¿sí? Vamos a pasar a leer el verso 7. Interesante el versículo 8. Vamos a leer el 7. El 7. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que salga vencedor. ¿Por qué dice esto? Porque heredará todo. Amén. Que es lo que nosotros encontramos en las promesas del Señor. ¿Y qué dice? Y yo seré para él su Dios, y él será para mí mi hijo. ¿Qué quiere decir heredero? ¿Sí? Vamos a tomar por herencia las cosas de Dios, por convertirnos en sus hijos. Por eso habla del esfuerzo que cada uno debemos de hacer por alcanzar todas estas cosas. Y ahora vamos a entrar en ese verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios y vemos este verso, tal vez algunos lo acoplen o lo vean en su palabra en sí, en el sinónimo que nosotros encontramos en cada una de estas definiciones. Pero nosotros, a la luz de la verdad de la palabra, lo que nosotros debemos saber, que esto nos representa a nosotros, que si no crees,
sentirás temor. Porque cuando vos no le crees a Dios, cuando vos no crees a su palabra y atravesás alguna situación, ese temor es por la falta de credibilidad en el Señor. Por eso la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si vos no descansás en el Señor verdaderamente, esperando en Él, ¿sí? Dice: pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, dice su palabra. Podríamos relatar muchos versículos respaldando este versículo. Pero ¿qué vemos nosotros? ¿Cuándo se produce ese temor en la persona? Cuando no cree. ¿Y cuál será esa respuesta a este versículo 8 que nosotros acabamos de compartir con ustedes? La muerte segunda, la cual encontramos y estamos viéndola a la luz de la palabra, sobre este significado específico de lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Cómo no vamos a alcanzar el reino y cómo sí vamos a alcanzar el reino? Así que si hoy por primera vez estás escuchando este programa, tómalo como que el Señor te está haciendo una invitación a que no corras ese riesgo, que realmente puedas abrir tu corazón, declinar tu realidad en su realidad, porque este es el aspecto y la visión que tenemos que tener todos como hijos e hijas de Dios, aguardando todas estas cosas, porque esto, déjame decirte que esto es la esperanza bendita que nosotros tenemos como pueblo de Dios. Sabemos hacia dónde vamos. No conocemos en su totalidad porque no tenemos noción de la gloria que vamos a vivir. Porque decime decirte que cuando estés viviendo con el Señor y lo puedas ver de continuo, será otra realidad. Vos hacete la idea que en algún momento vas a compartir este tiempo. Yo no sé si esta será la generación, la próxima, o no sé, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay una nueva realidad. ¿Sabes? Me llamó mucho la atención cuando empecé a leer, y uno a veces lee y tal vez no interpreta realmente en su contexto lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Y cuando empezás a mirar y ver cuántas veces se pronuncia la palabra nuevo o nueva, y cuando vos te vas a comprar, voy a hacer una comparación no con lo escrito sino con la realidad del suceso. Cuando vos vas y te compras un par de zapatillas o un par de zapatos, es nuevo, eso nunca lo usó nadie, ¿entendés? Fue hecho, ¿sí? Algo nuevo, algo que no tuvo uso. Y realmente cuando nosotros definimos la palabra nueva, como la palabra de Dios nos muestra, nos lleva a pensar que hay una nueva realidad, ¿sí? A ver, entendamos que la palabra de Dios, nosotros vamos a vivir el milenio, vamos a vivir eternamente con el Señor, para la gloria de Dios. Pero en este reino milenial, nosotros nos vamos a encontrar con una realidad. Nosotros vamos a habitar en Jerusalén, donde está ahora Jerusalén. Pero la nueva Jerusalén, que nos representa la palabra de Dios, va a descender del cielo. Es la ciudad santa de Jerusalén a la que se refieren las Escrituras. Es algo que está preparado, es algo nuevo que Dios ha preparado para su pueblo. Ahí nosotros vamos a morar con Dios eternamente. Entonces tenemos dos realidades distintas, ¿sí? Vemos a una Jerusalén hoy en día que no va a ser, no es ni la sombra de lo que va a ser en el milenio, porque imagínate que el Señor va a ser el que va a regir a todas las naciones con vara, dice, ¿sí? O sea que el Señor va a decir algo y eso se va a hacer. Va a direccionar a todos los pueblos y a aquellos que contradigan las leyes del Señor, la palabra, como nos estábamos mostrando recién, ¿sí? Que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra. Y recordemos que de Jerusalén
va a gobernar el Señor Jesucristo con su pueblo, con su iglesia, entonces vemos otra realidad. Vemos una realidad distinta a la que por ahí tal vez muchas veces hemos leído y no hemos podido discernir que se está tratando de algo que está preparado en el cielo para que descienda desde el cielo, ¿sí? Y que esa ciudad sea presentada. Dice que nosotros estamos mostrados en la palabra de Dios que somos la novia del Cordero, como una mujer ataviada, ¿sí? Para su marido. O sea, nuestro marido como iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, en esta realidad, en esta relación que nosotros vemos de una palabra a la otra, o sea, debemos de saber diferenciar que realmente vamos a vivir otra realidad. Bueno, gloria a Dios porque me avisaste el horario, si no, seguíamos compartiendo. Vamos, Dios mediante, Dios permita compartir, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir avanzando en el libro del Apocalipsis en el nombre de Jesús. Los saludo con la paz del Señor, que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios. La verdad que escuchar todo esto, esta palabra que Dios trajo al siervo y cómo se llama, discernir estas cosas que son tan hermosas de lo que uno va a vivir en la presencia del Señor, tenemos que comprometernos más y más con el Señor. Estas cosas son maravillosas para todo el pueblo de Dios y para todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, poder presentar el Evangelio de salvación. Para aquellas personas que puedan recibir al Señor, puedan estar en el libro de la vida como cada uno de nosotros estamos en este tiempo, y bueno, que también es para ellos, que no solamente es para nosotros. Esto el Señor dijo, hacer discípulos a las naciones. Tenemos que ser discípulos en el Señor, en el nombre de Jesús. Hermano Kevin, te saludo con la paz del Señor. Dios te bendiga mucho y gracias por estar acá con nosotros. Si quieres compartir algo en nombre de Jesús. No, otra vez como el programa anterior, súper contento, y me siento muy bendecido por estar compartiendo la palabra con los hermanos acá, y nada, por ahí hacer una mención de las personas que están más necesitadas, ¿no? De personas que están en situación de calle o con adicciones también, que en su momento a mí también me tocó pasar por ese lado, por ese lugar, y hoy estoy muy bendecido, gracias a Dios, y eso, acordarnos de ellos también. Amén. Recuerden que tenemos una página en YouTube que se llama Sin Fronteras con @ la palabra. Aquellos que quieran escuchar la palabra de todo lo que se está transmitiendo en estos programas y los anteriores, lo estamos editando y bueno, dándolo a conocer a todos los hermanos que quieran escucharlo. Pongan un me gusta o si quieren suscribirse a la página. Dios los bendiga mucho en el nombre de Jesús a aquellos que están en las repetidoras de RKM, los hermanos que están privados de la libertad, fuerza en el nombre de Jesús, aquellas repetidoras de Tandil, de Rosario y de Córdoba. Bendiciones para todos ellos y para los que nos escuchan por radio. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Paz del Señor.